Hola, que la paz de Cristo esté en tu corazón. Espero que se encuentren súper bendecidos. Y quiero recordarte, si tú tienes un testimonio y todavía no hablas, ¿por qué lo estás escondiendo? ¿Acaso no sabes que Dios hizo esa obra maravillosa en tu vida? Te sanó, te liberó o te restauró completamente tu vida para que tú hablaras y les dijeras a todo el mundo que Dios existe. Bueno, pues no te esperes más, ahí está el número de teléfono, mándame un mensaje o llámame, grabamos tu testimonio y lo damos a conocer a todo el mundo. Y ahora prepárate para escuchar algo sorprendente. ¿Estás listo? Comenzamos. Hola mis queridos hermanos, bueno pues ya estamos aquí listos para escuchar un nuevo testimonio. En esta ocasión es un testimonio que nos llega desde Utah y tengo en la vía telefónica a mi hermanita Marcelina. ¿Cómo está, hermanita Marcelina? Pues aquí, mire, bendecida por la gracia de Dios, aquí ya con una tarde hermosa, viendo el sol que ya se está metiendo, pero está hermoso, está hermosa la tarde, ¿verdad? Estoy contenta. Amén, hermana. Bueno, pues, hermanita Marcelina, antes de comenzar con su testimonio, quisiéramos preguntarle cuál es su nombre completo, de dónde es usted originaria y cuántos hermanos tiene. Mire, mi nombre es Marcelina Mesa y soy originaria de Guerrero, México, y pues somos 10 hermanos. Yo soy la hermana mayor de todos ellos. Muy bien, hermanita. Bueno, pues ahora sí le vamos a pedir que nos cuente un poquito de usted, de su pasado, su niñez, su adolescencia. Díganos quién era Marcelina antes de encontrarse con el Señor y cómo fue ese encuentro con Cristo. Adelante, escuchamos su testimonio. Pues mi niñez fue pues como pues a la vez triste y pues a la vez como pues feliz. Hubo momentos felices también y pues tristes porque viví en violencia con mi papá y mi mamá, pues miraba mucha violencia y pues y eso es lo que yo viví en mi niñez. Y pues ahorita en actual estoy pues casada, tengo 37 años, tengo 3 hijos, 12 nietos, y pues estoy contenta por mi familia, que Dios me ha bendecido grandemente. Y pues ahorita, esa es mi vida. Entonces ahorita voy a resumir mi testimonio, pues por la primera parte, pues de cómo fue mi niñez. Pues mis padres son ahora sí 100% campesinos, trabajaron muy duro y pues de eso no me puedo quejar, porque pues sí nos dieron lo necesario, porque pues estábamos con muchas riquezas, pero mi papá trabajó muy duro para pues por lo menos la tortilla pura de maíz y frijolitos los tenía todo mi papá siempre. Pero fue muy duro también. Lo que a mí me dolió mucho es ver cómo mi papá pues maltrató mucho a mi mamá, y pues uno de niños crece uno con muchos resentimientos hacia el papá, aunque uno no quiera decirlo ahora que es un adulto. Y pues duele mucho el recordar. Pues ahorita lo puedo decir que ahorita me duele porque pues sé en qué mundo negro se encuentra mi papá, mi mamá, que no se acercan a las cosas de Dios, y pues ahorita lo que me duele es por su alma de ellos dos, porque en sí por mi mamá ni mi papá se acercan, así que a las cosas de Dios no sienten ese anhelo de buscar las cosas de Dios, por lo mismo de que tienen pues el corazón cerrado, y yo puedo ver en ellos eso. Ahora que Dios ya me quitó esa venda de los ojos, pues puedo ver eso en ellos. Entonces pues ya no le siento resentimiento, porque pues en un principio sentía mucho rencor con ellos, más especialmente con mi papá, porque pues mi papá fue muy duro con nosotros los mayores, más pues ahora sí yo como mujer y mi hermanito, un hermanito que tenía yo chiquito, él era menor un año para mí, yo soy mayor pues un año para él, pero trabajamos muy duro, de 8 y 9 años, él tenía 8 y yo tenía 9, cuando pues nosotros andábamos allá atrás de él, de la yunta, destapando la milpa, sin guaraches, a veces con guaraches reventados. Mi papá no tenía pues para darnos, ¿verdad? Éramos muchos, y entonces pues fuimos niños
ahora sí que como forzados a trabajar, pues, y pues fue triste porque yo sentí en ese momento que mi mamá no nos protegía, no nos defendía, porque pues nos sentíamos como yo me sentía incapaz de andar en ese trabajo porque pues éramos chicos. Entonces yo no entendía por qué mi papá no buscaba personas que nos ayudaran a trabajar, y pues era muy duro porque pues para niños como de esa edad es duro trabajar en surcos muy largos, el lodo muy pegajoso. Entonces pues eso es lo que recuerdo, pues. Y luego ya pasé a otra etapa donde pues ya pues que mi hermanito falleció, y pues eso fue muy dura mi vida, fue muy triste. Y pues hasta hace como unos 12 años pues dejé de sentir mucho a mi hermanito, porque yo lo busqué mucho, preguntaba a Dios por qué me lo quitaste, si para mí era como un papá. Y pues me sentí como huérfana por él, porque él siempre me defendía de los niños que me hacían muchas maldades. Entonces pues yo no era capaz de defenderme, porque pues por lo mismo de que mi papá, pues sus palabras que siempre eran muy duras, las palabras que te decían te apachurraban, te tiraban por el suelo, y pues eso fue que me fue como dominando a ser como muy inútil, muy como, ¿cómo le dijera la palabra? Como que uno se va doblegando, pues. Entonces uno no se siente capaz, uno va creciendo como incapaz de defenderse, incapaz de hacer las cosas, pensando que uno no vale, pensando que nadie lo quiere. Bueno, eso fue más mi dolor, que pues yo me sentí que nadie me quería, porque pues como hermana mayor, siempre uno de papá le carga la mano a los hijos mayores sin darse cuenta, como que uno confía más en los hermanos mayores. Entonces pues eso fue mi dolor, mi tristeza, porque pues yo siempre pensaba, ¿por qué nunca me buscan a alguien que me ayude a hacerme qué hacer? Pues yo soy una niña, no me toca esta responsabilidad. Y pues mi mamá cada 2 años estaba teniendo sus niños, y entonces pues yo no lo entendía eso, porque en ese tiempo los papás siempre hablaban en puro secreto, y uno pues no le decían nada, pues todo lo ocultaban, todo siempre oculto, siempre atrás de uno platicaban ellos nunca hablaron con uno. Entonces fue pues triste, porque pues pues ya crece uno, ya llega uno a la adolescencia, y pues uno empieza ya pasa uno a otra etapa. Entonces pues ya uno empieza a darse cuenta por otras personas de la vida de la adolescencia. Entonces pues ya no y eso es lo que lo va causando tristeza, porque uno no tiene con quién hablar. Pero pues pero a otra cosa, que pues yo me sentía huérfana por mi hermanito que se murió, porque pues ahora sí que yo me sentía defendida por él. Yo sentía que él era mi papá, y pues la verdad eso fue mi parte tan dura para mí. Fue tan dura porque yo pensé que pues era el único que me podía defender, porque para él yo era su niña que siempre me defendía, y me decía, yo soy hombre, yo te puedo defender, no tengas miedo, porque había muchos niños que me hacían mucha maldad, me levantaban muchos falsos, y pues no nos podíamos defender, porque pues si nos tratábamos de defendernos, pues nos iban a acusar, y como sabían los niños que mi papá nos pegaba, pues entonces decía yo, pues ¿cómo le hago? O sea, hasta lo hacían de adrede, porque sabían que mi papá nos iba a pegar. Entonces pues uno se va sintiendo como desprotegido, por quienes te tienen que cuidar, te tienen que proteger, no te sientes protegido. Entonces yo pues cuando murió mi hermanito, pues yo me sentí sin padre, me sentí huérfana, porque él no estaba cuando yo lo necesitaba. Él estaba, ya yo no podía contar con nadie más que con él, pero él ya no estaba, pues. Entonces pues el momento que
nos dan la noticia de que él se había muerto. Dios mío, yo sentí que volé, me sentí como en las nubes, aunque yo era una niña de 9 años, pero yo sentí ese dolor que me impactó tanto, porque yo dije, mi papá, yo lo sentía como mi papá, que él me protegía, y pues ya de allí mi vida cambió totalmente, que pues yo no contaba con nadie más que con él. Y entonces pues yo le lloraba y yo le decía, ¿por qué te fuiste? ¿Por qué me dejaste? Y le decía, Diosito, ¿por qué, Diosito, te llevaste a mi hermanito? Si él me defendía, ¿quién me va a defender ahora? Y pues yo siempre contaba con él, a pesar de que él era mi menor, pero yo sentía que yo era la chiquita. Entonces pues ya así fue pasando mi vida, triste, llena de tristeza, con resentimiento, porque pues no podíamos hacer nada también, porque mi mamá no podía defenderse, mi mamá era muy sumisa con mi papá, y pues ya yo sentía pues que no era una buena vida para estar junto con mi papá, porque viendo los golpes, porque de la nada le pegaba, estando mi mamá bien embarazada, y pues más nos duele cuando uno ve llorar a la mamá y no la puede defender. Entonces eso fue que mi corazón se fue como, no sé, si endureciendo, o no sé cómo explicarlo, pero me sentía yo como que yo quería ser grande para correr de la casa, porque la verdad yo miraba muy triste. Yo miraba muy triste la casa, porque mi papá, en lugar de llegar contento, que nos sintiéramos contentos, que mi papá llegaba de algún lado, nosotros corríamos como los pollitos detrás de mi mamá. Mi mamá salía de la cocina a la casa donde dormíamos, ahí vamos todos atrás de ella. Y mi papá se enojaba, decía que por qué nosotros estábamos mamá con mi mamá y él con él, ¿no? Pues nosotros no le decíamos nada, porque pues solamente Dios y nosotros, mis hermanos y yo sentíamos lo que sentíamos, ¿verdad? Entonces, pues ya de ahí, pues ya llegué a mi adolescencia, y pues ya empecé a tomar con las comadres de mi mamá, y pues de esa manera yo pues me sentía contenta, pero pues en ese tiempo yo no sabía por qué. Pues yo pues ahora sí entiendo que era el vacío que sentía en mi corazón por la ausencia de mi hermanito, pues no me sentía querida por mis papás, y pues uno sin saber, sin darse cuenta, cuando uno no conoce a Dios, uno pues se siente satisfecho un momento que estás tu mareada, porque pues yo me tomaba yo mezcal con las madres de mi mamá, yo nunca tuve amigas de mi edad. Entonces pues eso era lo que pasaba. Mi mamá solamente me regañaba, me pegaba, pero pues yo decía, pues ya, cuando uno está mareado uno no siente, pero si duele al otro día, pues porque no le hablan a uno la verdad, porque no le dicen te quiero, te amo, mija, pero es que no. Y hoy pues me doy cuenta de que un papá que no le da amor a sus hijos es porque no tuvieron tampoco amor por sus padres. Entonces vienen dando lo que tienen nada más. Entonces pues ahora yo los entiendo a ellos, y pues ahora yo le digo pues a mis papás que yo los quiero, pero ya les digo de corazón, porque el Señor ya me ha ido sanando a través de los retiros que he ido. Entonces las oraciones que yo he asistido, los rosarios que yo siempre hago, y ahorita pues yo pues después de que llega uno a la adolescencia, pues ya uno empieza a buscar salidas. Yo no quiero estar ya padeciendo. Uno supuestamente sufre en la casa pensando que si uno toma una decisión de salirse, uno va a estar muy bien, pero no, hermano, mire, fue muy duro para mí. Yo tomé una decisión de haberme salido de la casa. Entonces me salí por un año, y mi papá muy enojado,
Mi papá no quería que regresara a la casa. Y pues anduve como el hijo pródigo. Cuando yo leí la lectura del hijo pródigo, me dio mucho por llorar porque esa fue mi vida. Esa fue mi vida. ¿Por qué? Porque uno de papá o los papás no tienen la capacidad de comunicarle a un hijo cómo debe de llevar su vida en la adolescencia, qué riesgos tiene una joven virgen, qué es lo que una mujer peligra. Entonces no le explican nada de eso. Uno piensa que nada pasa. Uno se da cuenta cuando uno ya está en el mundo. El mundo te enseña todo lo que en tu casa no te enseñaron. Entonces, pues pasaron cosas muy difíciles. Y yo, pues ya después de un año yo regreso. Pero todavía fue peor. Porque mi papá aún no me había perdonado, aunque yo les había pedido perdón. Pero no me habían perdonado porque mi papá cada vez que tomaba, él trataba de levantarme para hacerme reproches. Entonces fue muy dura esa vida, ese momento, porque pues yo me sentía extraña. Yo sentía que hasta los animales me desconocían, porque hasta el niño o mis hermanitos más pequeños me decían, pues tú ya no eres nadie para que estés aquí, para que tú nos mandes. Y pues fue muy, muy triste después de que yo regresé. Pues no fue tan fácil mi vida. Entonces, cuando pues yo dije bueno, ¿qué estoy haciendo acá? Y pues uno ya no se siente uno feliz en la casa por lo mismo de que pues ya no se siente uno igual. Y pues la vida que mi papá me empezó a dar con los reproches, entonces yo dije no. Y pues mire que mi esposo llega en ese tiempo y pues la verdad que cuando uno carece de amor, pues llega una persona y le habla bonito al oído y pues uno rápido pues se le hace fácil de decirle sí, mira, me voy. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Pues cuando me fui yo con mi esposo, pues yo lo que me enamoré de él, pues fue que pues él también quería formar una familia, pero con 2 hijos nada más. Y pues ya eso fue lo que dije, no, bueno, esta persona es la que yo esperaba desde hace mucho tiempo, que me dijera que quiere formar un hogar conmigo, no con muchos hijos. Y pues yo me acuerdo que cuando era niña, cuando yo estaba lavando ropa allá en la barranca, los pañales de mis hermanitos, yo siempre lloraba porque yo siempre decía, Dios mío, cuando yo crezca, yo no quiero tener tantos hijos, solo quiero 2. Dame un hombre que también piense igual que yo. Entonces yo dije, cuando mi esposo me sale que no, pues que nada más 2 hijos quiere, pues, entonces yo dije, pues este es el que Dios me ha mandado. Entonces yo dije, no, pues piensa bien conmigo. Pero ya pues yo me fui con mi esposo, entonces, pero pues nada más 3 meses duró mi gusto de estar tranquila. Después de 3 meses empecé a ver mi realidad, cuál era su vida, cómo vivía. Empecé a ver cómo él era. Pues él, como venía de una familia, no papá ni mamá, él se crió como un árbol que creció como se le dio la regalada gana, era muy liberal. Y pues yo lo que quería era un hombre que siempre estuviera conmigo, pero él se empezó a ir como un hombre soltero. La mujer tenía que estar en la casa con los hijos y él todavía irse a los bailes, a bailar con todas las muchachas. Y pues yo empezó mi amargura. Empecé a ver muchas cosas que pues él todavía no nada más en los bailes andaba, sino que pues todavía él se sentía como soltero, andar con quien quisiera, porque pues no era fiel todavía. Para él no le importaba lo que a mí me doliera. Entonces, pero pues yo no lo entendía, porque pues uno no entiende. Cuando uno no está con Dios, uno cree que pues uno con coraje uno les dice cosas, pero
pues no se tienta en el corazón para gritarle de cosas porque no está uno con Dios. Entonces, pues ya de ahí, pues ya mi esposo, hubo mucha infidelidad. Hubo mucha infidelidad y pues la verdad, esa es la parte de ya de estar con mi matrimonio, ya con mis 3 niños. Pero para esto, él me dijo que nos casáramos por la iglesia y yo no me quería casar. Y yo, pues, yo en mi mente me pasaba, dicen que cuando una pareja se casa por la iglesia no debe de, si se divorcian o se separan, cometen adulterio, cometen pecado, pero yo nomás escuchaba que cometían pecado y a mí me daba miedo, pero pues yo no sabía de Dios todavía, pero yo sí me daba miedo eso. Y él me decía, yo quiero que nos casemos porque yo no quiero que mis hijos les pongan en su boleta natural, yo quiero que mis hijos sean legítimos. Y yo le dije, no, yo no quiero casarme contigo porque tú no cambias. Yo no sé qué va a pasar en un futuro, le dije, porque tú no piensas, tú sigues igual como un soltero y a mí no me parece esa vida. Yo decía, pues sí un día, pero yo en ese momento no pensaba dejarlo, solamente pensaba yo que si él no cambiaba en un futuro yo no sabía qué pasaría, porque pues yo me cansaría de esa vida que él llevaba y me daba, pues. Entonces, pues él siempre fue muy responsable en su hogar, pero por otra parte pues me causaba mucho dolor en mi corazón. Entonces, pues yo me rehusaba a no casarme con él por la iglesia. Pero un día, no sé qué pasó, que pues le dije que sí, que nos casáramos. Pero yo me casé sin ese amor. No pensaba que este sacramento era tan sagrado, tan grande, que al día de hoy le digo, ahora sí me quiero casar contigo otra vez. Porque en ese tiempo pues uno no conoce nada, uno como un animalito, comiendo, durmiendo y pues no se pone uno a pensar, no sabe lo de Dios, pues está uno ciego. Entonces pues le agarré la palabra y sí nos casamos, pero él seguía igual. En mis embarazos, fue muy doloroso mis embarazos y pues me dolía mucho. Ahorita ya no, porque pues ya el Señor ya me ha ido sanando, pero es muy duro esa etapa. Cuando uno está embarazada, uno de mujer se vuelve muy vulnerable. Entonces, cuando tu esposo en esos momentos te es infiel, es dura la vida, es durísima. Es dura que a veces te quisieras morir porque es un dolor que te provoca, pero profundo. Y más cuando estás embarazada, es doble dolor porque sabes que tu bebé se te mueve dentro de tu vientre por el dolor que te está causando la persona. Entonces, yo sé que mis hijos sufrieron mucho por esa parte, desde mi vientre, porque ellos lloraban cada vez que yo lloraba. Mis niños como que suspiraban mucho porque yo sentía en mi vientre cómo suspiraban después de que yo lloraba. Y entonces, pues fue muy dura esa parte, porque yo decía, mis niños desde mi vientre están sufriendo lo que su madre llora. Y pues la verdad me dolió mucho. Yo no tengo bonitos recuerdos de mis embarazos. Sí fue un buen padre cariñoso, pero en mis embarazos me hizo sentir muy mal muchas veces. Pero ahora yo le doy gracias a Dios porque pues hasta ahorita estamos juntos ya, con la gracia de Dios estamos juntos, pero tuvimos que pasar un proceso muy fuerte. Llegó el momento, hubo mucho adulterio y yo me sentía que yo no valía. Yo me sentía la mujer más fea, me sentí
que era una pequeñita que nadie la miraba. Me sentía que pues a dónde yo iba a dar, porque si en mi casa no me quisieron y me junté con mi esposo, tampoco me sentía querida por él. Entonces todo eso mis 3 niños sufrieron eso, y pues mis niños son muy dóciles, y yo siento que eso también les afecta mucho a los niños. Cuando uno llora mucho, les afecta mucho, porque ellos crecen como también no pudiéndose defender, porque mis niños siempre también cuando crecieron se quejaban mucho que los niños los humillaban, y yo lo que les decía a mi hijo, mejor corran, pero no peleen, pues porque es feo que un niño se vuelva peleonero. Yo no les quería infundir odio en su corazón, y le digo, si les pegan, mejor díganme, yo voy a hablar con sus papás, pero yo siempre traté de que mis niños no sintieran odio por nadie. Nunca les hablé mal de su papá, nunca les hablé nadie con alguien que no nos lleváramos. Yo siempre les decía, respeten, ustedes no tienen nada que no tienen nada que ver con los problemas míos, ustedes son unos niños. Yo siempre traté de infundirles amor para que ellos no crecieran con odio. Entonces, pues ya de ahí, mire, pasó el tiempo, pues mi esposo seguía así, con infidelidades, y llegó el punto en de que él se fue de la casa. Pero para esto, antes de que él se fuera de la casa, yo siempre estaba enferma, y él me empezó a llevar con los brujos. Empezamos ahí que nos curaran, que me curaran, y pues la verdad nunca vi un resultado. Y me llegó un punto que yo sentí mucho odio, porque yo decía que no era nada bueno, pues eso, nada, no encontré ninguna respuesta buena ahí. Y así pasó. Entonces yo así quedé enferma cuando mi esposo se salió de la casa con otra persona. Entonces pues ya fue el colmo, porque no nada más andaba, sino pues ya tuvo que irse de la casa. Se fue por 3 meses. Pero para esto, hermano, yo no voy a decir que yo también no le fallé a Dios. Yo también fallé, y quiero decir esto lo voy a decir con orgullo, sino yo quiero que sepan todas las mujeres que estén pasando lo mismo que yo he pasado, que hay un Dios que nos ama, aunque estemos en la lodacera, pero hay un Dios que Él nos sostiene en su mano, pero no nos damos cuenta por el dolor que estamos pasando. Entonces, cuando uno va con los brujos, cuando hay infidelidad, que el esposo no se da su lugar como sacerdote de su hogar, el enemigo no se va a llevar nomás al hombre, también a la mujer, porque a la mujer una infidelidad le puede causar un odio, le puede causar hambre de venganza, le puede causar muchos deseos malos en su corazón. Entonces muchas veces yo no quiero justificarlo, pero ahora yo lo veo de esta manera, que el enemigo no nada más quiere al hombre, quiere también a la mujer. Entonces yo también, hermano, yo lo digo así con mucha vergüenza, pero yo quiero que sepan todos los que van a escuchar este testimonio, que no son las únicas que a lo mejor están pasando esta situación. Pero sí hay un poderoso que está tomando cuentas de cada uno de nosotros, pero también es misericordioso, porque yo he visto la misericordia de Él en mi vida. A pesar de estar yo en esa lodacera, mi esposo y yo estar en ese lodazal, el Señor ya me ha rescatado, y ahorita estoy viendo la mano de Dios en mi esposo. Pero antes pues hubo infidelidad, venganza por parte de mí, y yo sentí
que agarré mucho odio, porque yo después de eso me sentí como basura. Me sentí peor todavía. Entonces es como darle la propia arma al esposo para que con esa te esté matando, te mate. Porque yo nunca pensé que mi esposo iba a volver. Nunca. Yo, cuando él se fue, yo le dije, Dios mío, si yo no fui una buena esposa con mi esposo, yo sentí que me salió de mi corazón como una flecha. Pero yo lo dije de corazón porque yo dije, si él ya se fue, que es mejor que ya se haya ido, mejor que no cayó en mí el pecado. Pero yo no sabía qué venía en un futuro para mí. Yo dije, me voy a dedicar con mis niños. Tengo 3 niños, pues tuve 3 hijos y yo me había quedado con mis 3 niños. Entonces fue muy durísimo para mí verme quedado con mis 3 niños, sin dinero, sin trabajo. Ahí en el rancho no hay donde uno gane el dinero. Cuando uno queda solo, hermano, queda uno como un árbol que lo trozaron y quedó tirado, que todo lo quieren leñar. Así queda una mujer cuando está viuda, cuando está dejada. Piensan que uno se seca, no siente uno. Siento que el mundo piensa que cuando una mujer la deja a un hombre, ya queda como para que la puedan usar como quiera el mundo. Porque yo pude ver en ese tiempo, hermano, que yo sin buscar personas, yo estaba viviendo ese duelo de dolor, de ver a mis hijos que lloraban por buscar a su papá. Estaba yo viviendo ese dolor porque no me dejó nada, me sacó las cosas de mi casa, me dejó solo con la cama, sin dinero, sin nada. Entonces, pues yo me quedé totalmente desamparada. Ni de su familia. Mi familia no estaba en el rancho. Hubo un familiar que todavía me tiraba balazos a la casa, siendo de pocos días que mi esposo se había salido. Cuando mi esposo se sale de la casa, me levantan muchos falsos en primeros días, que mi esposo me había dejado por ciertas enfermedades, por ciertos motivos, que yo no fui una buena esposa. Llegaron personas, hombres que yo jamás pensé que fueran capaces de irme a querer provocar que cayera yo en ellos. Y yo me quedé tan sorprendida porque había una persona que yo la miraba tan humilde, tan seria, pero mire el enemigo cómo se disfraza. Yo ahora lo veo así. Y yo dije, no, yo me quedé con mis niños, no voy a hacer lo mismo. Pero llegó un punto, hermano, que el enemigo me hizo caer por falta de dinero. Mi niño se enfermó bien mucho. Y pues yo la verdad era una hija que pues yo no sentía confianza con mi papá de decirle, mire papá, mamá, me pasa esto. Porque en ese tiempo mi papá, mi mamá decían, te fuiste mi hijita, arréglatelas como puedas. Entonces yo para dónde corría. Yo me sentía, y decir, uno, cuando pasa esa situación una mujer, las puertas se cierran. Más en un rancho donde no puedes trabajar para ganarte un peso. Pues todos desconfían de ti. Y pues yo dije, no. Dije yo, Señor, no me dejes sola, Señor. Yo en ese tiempo clamaba yo, Dios mío, no me dejes sola con mis hijos. Por una parte estaba contenta porque mi esposo se había ido, pero sentía mucha rabia. Porque sabiendo que tenía mis niños, me dejó sin nada. Sentía mucha rabia porque yo dije, no tuvo los pantalones para decirme, mira, no quiero estar contigo. Yo miraba mi propia cara, cómo lo hacía con mi vecina. Yo no le siento rencor a esa persona porque siento que fue una víctima. No le siento odio.
yo todavía hablé con esa muchacha y le dije, mira, no te vayas con él porque él está casado. Él, mira, hermano, esta fue después dije yo, ¿cómo se cumplió esa palabra que yo le había dicho? Yo la mandé a traer y le dije, mira, yo siempre te he querido como una buena amiga y mira, no te vayas con él, yo sé que andas con mi marido y él te va a dejar cuando más te engrida con él. Y yo no porque yo te lo voy a quitar, pero tiene una corona que la va a buscar, que son sus hijos. Y esa corona no va a haber nadie que se la quite. Entonces, en esos 3 meses que mi esposo estuvo ausente, mi hijo se me enferma. Se me enfermó muy mal mi niño. Y nadie me podía prestar dinero, porque ¿cómo lo iba a pagar si yo no tenía cómo pagarlo? Yo me había quedado sin nada. Pues eso fue lo que me hizo caer, y allí en esa parte el enemigo me hizo caer. Pero fue doble dolor después, hermano, fue doble. Porque yo ya después me sentía sucia, sentía doble rabia contra mi esposo, porque por su culpa, yo decía, por su culpa, esto está pasando. Y pues yo la verdad, era con la persona menos indicada que yo pensé un día que yo caería con esa persona. Entonces yo me sentía indigna de acercarme a las cosas de Dios y yo, puros reproches con mi esposo, puros reproches entre él y yo. Vivimos una vida como los perros cuando se pelean debajo de la mesa, pelea y pelea y pelea. Vivimos una vida muy dura, pero aún así no me nacía decir, oh, yo voy a correr, me voy a ir. Después de que nos reconciliamos de 3 meses, que él se fue de la casa, vivimos una vida muy dura, pero aún así yo decía, me voy a aguantar por mis niños, porque yo no quiero darles un padrastro a mis niños. Yo era una joven todavía, como de unos 23 años, 24 años. Entonces, pues él regresa y me dice, vengo por ustedes, vengo por mis niños. Y pues para esto yo le dije, pero yo no quiero estar como una gallina en un solo nido peleándole el nido. Digo, si ya pensaste bien que no vas a estar con esa persona, me voy contigo. Y si no, déjame en paz. Yo veré cómo mantengo a mis hijos, pero déjame en paz. Pero mi esposo dijo no. Yo he reconocido que fallé, mi esposo reconoció que falló, y pues yo fallé también. Y le dije, bueno, si a ti te conviene, hacemos nueva vida. Pero no, hermano. Empezamos una vida de infierno. Pero aún así, no se me metía en mi cabeza de correr. Yo decía, prefiero dar la vida por mis hijos a cargarlos derrimados por allá y yo caiga en garras de otra persona y mis hijos vayan a ser maltratados. Y quise dar la vida por mis hijos al lado de su padre. Entonces, y yo siempre le echaba en cara a mi esposo también, y él me echaba en cara, o sea que éramos como 2 hombres con armas tirándose balas uno con otro. Pero aún así, a través del tiempo, cuando llega el Señor a mi rescate, porque yo ya llegó a un punto de que yo ya sentía que mi corazón otra vez estaba ya a punto de explotar de tanta rabia que yo sentía, porque yo me sentía sucia, y digo, por tu culpa, o sea, era su culpa. Entonces llegó un punto de que mi hija creció, y haga de cuenta que mi hija, allí mi hija era el vivo retrato de su papá cuando era joven. Las mismas palabras, hermano. Yo decía, nomás porque esta niña no es hombre, pero ahí está su viva copia de su papá, hasta de sus palabras. Y me recordaba, y yo sentía que un disco tenía en mi cabeza que me daba de vueltas. Y yo decía, otra vez voy a volver a repetir la misma historia con esta niña.
Y ay, no, hermano, yo sentí que yo sentía ganas de matar a mi esposo. Me venían muchas ganas de matarlo, de tanto coraje que yo sentía. Entonces el enemigo me estaba tocando, siempre me decía, mátalo, mátalo. Y yo decía, pues, creo que sí lo voy a hacer ya. Yo siento que ya no aguanto esto que siento. Y yo no tenía paz, hermano. Yo me sentía la mujer tan infeliz del mundo que yo miraba a otras personas felices y yo digo, ¿cuándo va a llegar mi felicidad, Señor? Nunca me he sentido feliz, nunca, excepto los primeros 3 meses con mi esposo. Entonces yo decía, nunca voy a ser feliz, Dios mío, mejor yo voy a hacer esto ya de una vez, a ver qué pasa, que me maten o voy a la cárcel. Yo no sé, pero uno no piensa que va a doler las consecuencias. Uno no piensa en eso cuando uno está pasando esa situación. El enemigo está al acecho en ese tiempo que uno está viviendo esa vida. Entonces, y ya, pues el Señor ya llega a mi rescate. Hermano, mire, un día estaba pensando, estaba yo como en el aire, estaba trabajando. Yo me sentía como en el aire porque yo ya de tanto pensar lo que se me venía a mi mente como que yo a veces me sentía como en el aire. Yo me sentía como en el aire y yo iba a trabajar. Una vez yo me fui a trabajar y estaba bien enojada con mi esposo. Y yo iba manejando en mi carro en la mañana, como a las 4 de la mañana. Y cuando yo veo, yo sentía que no iba yo en el carro manejando. Cuando yo veo del cielo que baja como una esfera como venía bajando poco a poco. Y cuando yo iba en derecho de esa esfera, la esfera como que reventó y se miró como una luz grandísima, grande. Y hasta me quedé bien como que ya no podía mirar por lo que me quedó de la luz que como que se explotó, era como tipo esfera. Y yo llegué a mi trabajo, pero bien nerviosa, pero pues iba yo enojada esa mañana con mi esposo y yo llegué a mi trabajo y yo sentía que andaba de cabeza, yo no me daba cuenta dónde andaba. Y yo me sentaba para sentir que yo era, dónde estaba, no me daba cuenta. Yo sentía que yo caminaba de cabeza. Entonces, pues ya, de repente llega una persona y me dice, te invito dice, ¿qué estás pensando? Digo, nada. Le digo, no pienso nada. Te veo preocupada. Le digo, no. Y ya dice, te invito a un evento en la iglesia. Le digo, ¿de qué se trata? Dice, no, ahí dice, hay alabanzas. Entonces ya yo voy. Eran los miércoles. Yo voy. Hermano, ese día que yo fui allá, yo lloré muchísimo. Fui con mi niña, la más chica. Yo lloré mucho. Yo dije, ¿por qué yo nunca supe de esto? ¿Por qué yo nunca sabía de esto? ¿Por qué, hermano? Porque yo siempre decía, yo no soy digna de acercarme a la iglesia porque estoy muy sucia. Yo no me siento digna de Dios. Dios es puro. Yo estoy muy sucia. Yo no merezco estar allá en la iglesia. Yo decía, en la iglesia van puras personas que no tienen pecado. Y yo me sentía llena, negra, de tanto rencor que sentía en mi corazón. Me sentía indigna, ni tan siquiera pisar ahí en las puertas de la iglesia me sentía digna de ir. Que yo me daba vergüenza, pero yo no sabía por qué, con quién, a quién le tenía vergüenza, pero sí me sentía con mucha vergüenza de ir a la iglesia. Me sentía que toda la gente sabía mi vida. Yo decía, ¿qué iban a decir la gente? Mira, cómo ya viene a la iglesia y cómo está, cómo es. Yo sentía que la gente me iba a señalar, pero no, hermano, el Señor siempre es pura misericordia.
es pura misericordia, porque cuando uno está a punto de irse al abismo, Él llega y te rescata. Él me rescató desde el primer día que yo pisé en la iglesia, en un grupo de oración. Oraron y yo ese día me sentí que yo debía de estar ahí, a pesar de tanto moguero que yo traía en mi alma, en mi cuerpo, en mi corazón. Me dijo Dios, tú tienes que estar acá. Ese día me vine bien contenta a la casa. Y luego a los 8 días después de ir a hacer el grupo de oración, hubo un retiro de mujeres. Y me dicen, pues, ¿quieres ir a un retiro? Y yo no sabía del retiro. Y ya fui a ese retiro. Después fuimos con mi hija, la más chica. Mi hija siempre andaba conmigo, la más chica. Y fuimos y, ay, hermano, ese día Dios me resucitó. Yo volví a nacer en ese día, porque el Señor se llevó todas mis penas, todas mis tristezas, las tristezas de la muerte de mi hermanito, las tristezas de mis embarazos, las tristezas de que yo no era amada por mi esposo, no era amada por mis padres, no me sentía amada por mis padres, yo no me sentía querida por mi esposo. Y yo sentí que el Señor me hizo una niña de nuevo. Ese día que yo iba a un retiro, el viernes que fuimos al retiro, yo sentí que yo iba a un lugar muy lejos, pero iba yo muy feliz. Iba muy feliz, pero yo sabía que yo solamente sentía que yo iba a un lugar muy lejano, pero yo no sabía que no era lo que me esperaba, que era lo que me tenía Dios. Ese día de ese retiro, yo sentí que se me cayó una venda, que me tapaba, una venda de oscuridad. Y pues yo dije, Dios mío, ¿dónde has estado todos estos años? ¿Por qué nunca yo había sabido de esto? Yo, cuando salí de ese retiro, salí con mi mente, con una lista para perdonar a todos los que me hicieron daño, principalmente a mi esposo. Pensé en él primero, perdonarlo y pedirle perdón. ¿Por qué? Porque por el dolor que nos causamos nos herimos tanto como yo lo herí con mis palabras. Él me hirió mucho con sus acciones. Entonces, pero pues uno no entiende, hermano, cuando uno no está con Dios, uno nada más quiere desquitarse con las palabras duras, y eso es peor todavía, porque son maldiciones que se echan uno al otro. No va a llegar bendiciones cuando hay ese tipo de palabras fuertes que uno se dice. Entonces, cuando yo salgo de ese retiro, mi vida, yo miré que el cielo se abrió, miré los pájaros, los oía bien alegres, sus cantos hermosísimos. Yo miraba las maripositas, las florecitas ahí alrededor de la casa donde estuvimos en el retiro. Me salí y miraba las florecitas, qué tan hermosísimas. El Señor me mostró todo lo que tiene para nosotros, para nuestra felicidad. Pero por causa del pecado, el enemigo te dice, no eres digna. O sea, él te acusa, él te dice, no eres digna de acercarte ahí. ¿Por qué te vas a acercar? O sea, era en mi mente que yo tenía todo eso. Y yo les digo a todas esas hermanas, porque yo en toda esta vida que he vivido, yo no he visto a ninguna pareja que no haya sufrido todo lo que yo he pasado en este mundo, en esta vida que he llevado. Entonces yo les digo a esas mujeres que estén pasando esta misma situación, que se acerquen a las cosas de Dios. Miren, el Señor nos ama con un amor incondicional, porque yo así me sentía como no podía acercarme a las cosas de Dios, pero el Señor no mira tu pecado.
Él mira que tú eres su hija, tú eres su hijo, y que sí te puedes arrimar a Él, que Él está para perdonarnos, no para juzgarnos, como el enemigo nos señala, nos acusa. El Señor no toma en cuenta nuestros pecados. Él es puro amor, porque yo sentí que puro amor me dio ese día, me abrazó. Él me dijo que yo no me preocupara, que mis pecados estaban borrados ya, que Él siempre me amaba, siempre estaba conmigo, pero yo no lo podía mirar. Entonces, desde ahí, hermano, mi mente me cambió. Mi mente me cambió, porque ya cada vez que yo había problemillas con mi esposo, yo ya no sentía como, ya no me salían palabras fuertes, porque yo ya sabía que yo ya sentía amor en mi corazón. Yo sentí que mi corazón salió como una gelatina, salió como una gelatina bien blandito, pero como muy, ¿cómo le puedo decir? Adolorido, muy adolorido. Entonces, yo salí como una plumita. Dije, gracias Dios mío, porque me has perdonado. Gracias porque me has aceptado andar en tu iglesia, porque yo no me sentía digna. Y ahora sí, mire, ahora empecé a andar desde entonces, desde hace como 12, 13 años, ya no me alejé de la iglesia. No rezaba al principio, pero llegó el momento en que yo empecé a rezar. Empecé a rezar ya duramente, porque tuve como un sueño que eso es como que Dios te avisa, porque yo puedo mirar los sueños, los que son normales y los que no. Entonces, a partir de ahí, yo tuve un sueño como que me llegaba el agua, y estaba yo con mi hijo, y Dios me dijo, Jesús me dijo, después, cuando me llegó el agua, mi hijo y yo no pudimos ya escaparnos, pero no nos llegó el agua, sino después de 2 semanas estaba la pandemia y había una capillita donde exponían el Siempre el Santísimo, y yo me fui ahí después de 2 semanas. Entonces, allí fue donde el Señor Jesús me dijo todo lo de ese sueño. Yo dije, yo estaré loca porque estoy pensando todo esto. Ya lo había dejado atrás, pero en ese momento me recordó todo lo que había visto en mi sueño. Y me dijo, de ti depende que tu familia se salve. Entonces me dijo, dice, el mundo te va a decir que no sirves para nada, pero no tengas miedo. Yo estoy contigo todos los días. Me dijo, el mundo te va a decir que para qué haces oración, para qué vas a la iglesia, porque el mundo te quiere derrotar, pero no, yo estoy contigo, no tengas miedo, tú sigue adelante. Y desde entonces me llegó un valor tan grande, pero para esto estaba yo en el sagrario y yo me sentí como que se me hubiera dormido, pero no, estaba yo como, no puedo explicarlo, pero total de que yo escribí todo lo que él me estaba diciendo. Cuando yo abrí mis ojos, yo no sé cómo fue eso, no puedo describirlo. Yo miré ese libro, cómo estaba escrito por mi propia mano, todo lo que me fue dictando. Y entonces, ese librito es como un tesoro que lo tengo guardado. Y un día se me perdió en la iglesia, y después de un mes, yo lo buscaba, mi librito, y yo sentía un dolor en mi corazón porque ese librito no lo encontraba. Y dije, Dios mío, regrésame mi librito, porque esas palabras no fueron mías las que tú me dijiste, las que yo de mi mente salieron nomás. Eres tú, Señor, que tú me las diste. Y después de un mes yo fui a la iglesia donde yo asisto, y llega la señora con el libro en su mano. Y dice, y yo me le quedé mirando en su mano a la señora, y le dije, ay, ese libro se parece como el que yo ando buscando.
Dice, pues hoy vengo buscando a la dueña de este libro, dijo, porque yo no lo puedo tener en mi casa. Yo lloré ese día porque yo sentí que había regresado mi tesoro que Jesús me había dado en el sagrario. Y entonces esas palabras me dan la fuerza. Esas palabras son las que me han mantenido de pie, porque cuando yo me siento triste, me siento caída, voy y veo esas palabras que Jesús me dijo y me vuelvo a levantar. Me vuelvo a levantar, me vuelvo a dar como valor de volverse a seguir adelante, aunque sea con los problemas. Y siento que cuando veo esas palabras, los problemas se me van, se me olvidan y me da ese ánimo de seguir orando. Entonces, a partir de ese tiempo, yo he hecho el rosario, no lo he dejado de hacer ni un día. No lo he hecho y he visto las maravillas. He visto las maravillas de Dios, que mi esposo ya empezó a cambiar. Mi esposo, cuando yo empezaba a hacer el rosario, me jugó mucho la guerra porque él no quería que rezara el rosario. Y entonces yo me tenía que salir al carro a rezar el rosario. Yo me iba a la iglesia y él se quedaba bien enojado. Y yo a veces me iba a la iglesia y pues a veces yo también me iba a enojar. Y decía yo, pues yo me tengo que ir a la iglesia, porque de ti no depende mi salvación. Y pues yo me iba, pero cuando yo regresaba, estaba bien enojado. Pero el Señor te va dando armas para que te vayas defendiendo y que tú no te rindas, no te vuelvas atrás jamás, porque si te vuelves atrás no hay otra manera de que tú puedas vivir en paz si no estás agarrada de la mano de Dios. Entonces, yo en un tiempo de la Semana Santa decían que los ayunos, para mí era bien difícil dejar mi teléfono. Y en esa semana yo dejé mi teléfono, lo apagué, le dije a mi familia, yo no voy a tener teléfono, lo voy a dejar guardado. No, está mal mi teléfono, voy a arreglar y no voy a tener cómo se comuniquen conmigo. Entonces yo agarro y dejo mi teléfono. Ese fue mi primer ayuno que hice de ese teléfono. Lo guardé por una semana y dije, Señor, ayúdame a superar este ayuno. Yo te lo ofrezco por mi esposo. Dicen que los ayunos son buenos para que por la familia. Entonces yo te lo ofrezco por mi esposo. Mira, hermano, en esa semana mi esposo estaba la novena de la Divina Misericordia. Y tenemos una tele y ahí apareció un señor que estaba haciendo la novena de la Divina Misericordia. Pues ese fue el primer milagro que Dios me hizo por medio de ese ayuno. Tiene muchísimo valor dejar lo que más te cuesta dejar. Por cualquier cosa que tú estés padeciendo, ofrece un ayuno, ya sea de comer, ya sea de algo que te cueste. No es fuerza que dejes de comer si tú no puedes hacerlo al momento, pero lo puedes hacer con cosas que te cuesta dejarlas. Y pues ese fue mi primer milagro que vi en mi esposo, y de ahí ya mi esposo hicimos la novena de la Divina Misericordia, y a partir de ahí, hermano, mi esposo ya nunca me volvió a decir nada. Yo hacía mi rosario, ya él ya sabía a la hora que iba a hacer mi rosario, ya no le bajaba la tele, ya me dejaba en paz. Y otra vez me pasó otra cosa, de que me encanta mucho la historia de Tobías. Me encanta la oración que hace la parejita de Toby y Sara. Y entonces yo le dije a mi esposo, le digo, mira, te voy a leer esta oración que hace esta pareja. Le digo, está hermosísima. Le dije, me enamoré de esa historia de Tobías. Y entonces, y mi esposo con una mirada tan mal, que yo lo miraba que no era él que me estaba mirando. Y me dolió tantísimo, porque yo dije, Señor, perdónalo, porque no sabe. Me dolió porque yo no pensé que a mí era que me estaba rechazando. Yo sentí en ese momento que era un rechazo a un amor tan grande que Dios nos tiene. Y yo sentí mucho dolor en ese momento. Entonces lo que yo hice, yo me metí a mi cuarto y me puse a meditar los 8 dolores de la Virgen María. Y estuve allí, hermano, meditando
esas meditaciones, y yo no paraba de llorar de ese dolor que me había causado por verme rechazado, no escuchar lo que yo le quería decir, le quería leer de la Biblia. Sentí muchísimo dolor. Entonces yo me dije, Señor, yo voy a hacer una reparación por medio de estas oraciones. Entonces yo me arrodillé y ahí estuve, lloré y lloré, hermano. Yo no paraba de llorar, yo quería parar de llorar. Yo decía, yo no puedo seguir llorando, pero yo sentía que una llave se me había abierto de lágrimas. Estuve llorando y entonces mi esposo se metió a bañar, y después de bañarse yo estaba ahí hincada y cerré mis ojos, y él se acabó de bañar y se fue a donde yo estaba, cuando yo sentí que alguien estaba atrás de mí, y yo no abrí mis ojos hasta que yo terminé de meditar los dolores de la Virgen María, y dije, mamita María, pídele a tu hijo que perdone a mi esposo, porque es mucho dolor lo que estoy sintiendo por el rechazo de la palabra que yo le quería leer a mi esposo. Entonces, cuando yo abro mis ojos, mi esposo ya estaba arrodillado ahí. Yo sentí que él cambió. Ese momento él se transformó en su persona normal. Ya no era la persona que me miró cuando yo le quería leer la palabra de Dios. Y así sucesivamente el Señor me iba mostrando que yo no estaba sola, que Él, cada vez que uno hace algo para Él no te deja en vergüenza. Eso es lo que me he venido dando cuenta, que el Señor nunca te va a dejar en vergüenza. ¿Por qué? Porque su palabra dice que no va a volver a Él sino haber dado frutos. Entonces, y esas dos cosas me mostró el Señor, que yo ya no estaba sola, y que pues yo tendría que llorar porque pues había dolor. Y luego ya después hago otro ayuno de 40 días de pan y agua. Entonces ya mi esposo ya lo vi como más dócil, como más como que él ya se volvió como más vulnerable. Me acuerdo que yo escuchaba mucho sus testimonios también. Siempre me gritaba, me decía, que tanto oyes los testimonios. Me dijo que tanto oyes esos testimonios de ese viejo, dice que no te cansas. Le digo, ay no, le digo, no me canso, le digo, créeme que es mi alimento, lo que yo escucho, le digo, esos testimonios, le digo, me dan mucha vida, le dije, porque aquí no la tengo. Yo le dije, todavía así soberbia, todavía me sentía. Y entonces yo le dije, no, le dije, y una vez yo puse el testimonio de Mario Infante y lo puse en mi teléfono con audífono, lo tenía bien despacito, entonces él lo escuchó. Yo creo que le impactó tanto, entonces él no me dijo nada, apaga tu teléfono, sino que él se hizo que estaba dormido y él lo estuvo escuchando. Entonces cuando pasaron unos 3 días o 4 días que usted iba a venir a Las Vegas con Gela, que me empezó a decir, empezó como a perseguirme, a decirme, ¿cómo te comunicas con ese señor? Me empezaba a decir. Entonces le digo, no, pues él pone su número ahí en el WhatsApp, le dije. Dice, ¿y dónde hace retiros? Le digo, pues él donde quiera anda. Le digo, yo no sé, la verdad, le dije, yo no tengo conocimiento. Y me decía, háblale, y andaba desesperado diciéndome, háblale para ir donde él ande, dijo. Y yo decía, bueno, si vamos a estar ahí, vamos a estar allí. Y pues ya eran 2 días antes y me decía, ¿ya le hablaste? Y me decía, andaba como un niño queriendo comer algo, andaba bien desesperado. Y mira, hermano, desde ahí ya el Señor ha venido trabajando en mi esposo y en mí, pero yo no he dejado de perseverar en la oración. Y se necesitan muchísimos méritos. Si el hombre no se pone las pilas a hacer méritos, si uno de los dos tiene que empezar a doblar rodilla, porque si uno de los dos no hace nada, para ningún lado vamos a ir. Entonces ya
pues eso es el proceso que hemos venido pasando, hermano, pero yo ya no me he soltado de la mano de Jesús. Ya le digo a Jesús, agárrame tú, Señor, porque si yo me agarro de ti, yo me voy a soltar, y si tú me agarras a mí, tú no me podrás soltar jamás de tu mano, Señor. Y pues, y hubo otro segundo ayuno, y ese es el segundo ayuno de 40 días de pan y agua también tiene muchísimo poder. Miren que su familia, aunque sea poco a poquito, el Señor te muestra que nada es en vano el sacrificio que tú hagas. Yo no quiero contar lo de o sea, cuando yo hago ayuno, yo no quisiera que nadie supiera, nada más Dios y yo, pero ¿saben qué, hermanos? Yo lo quiero decir para que las personas que sienten miedo, que les va a pasar algo cuando estén ayunando pan y agua, se van a enfermar, hermanos. Es lo más grande recompensa que Dios te da, la salud. Yo, cuando estoy en esos ayunos, yo me siento tan más sana que nunca. Cuando yo ya empiezo a comer, empiezo a sentir muchos males en mi cuerpo, pero cuando estoy ayunando yo me siento tan feliz, y te da la felicidad, te quita las enfermedades, te sana de enfermedades que tengas. Yo les invito que se den el valor, se den la oportunidad de hacer un ayuno por lo que estén pasando, hermanas. Miren, hermanas, yo puedo decir que en mi caminar aquí de yo andado con las cosas de Dios, habemos parejo. Hombres y mujeres estamos llorando porque nuestra pareja no nos quiere acompañar, nos quiere derrumbar, nos quiere jalar al mundo, y estamos en esa lucha, hermanos, pero no nos dejemos vencer por el enemigo. Miren que el Señor no te va a soltar de su mano. Si tú permites que Él te agarre de su mano, no voltean a ver para atrás, porque no hay otra salida mejor que el camino de Jesús, aunque sea angosto, aunque pasemos muchas pruebas. Pero saben una cosa, andando en el camino de Dios hay una esperanza, pero si andamos en ese camino ancho, vamos a pasar dobles sufrimientos, pero no va a haber esperanza. Vamos al voladero, no va a haber nada que te rescate. ¿Por qué? Porque vas en ese camino de oscuridad. Y antes tenía mucho miedo a mi esposo, no lo he contado, pero cuando yo empecé a andar en el camino de las cosas de Dios, ese miedo se me fue yendo, ya no lo tengo, ese miedo. No era porque yo quería andar en una libertad inadecuada, sino que yo sentí un miedo que no era normal para mi esposo. Yo siempre le tenía mucho miedo a él, pero no era normal ese miedo. Ese miedo se me fue quitando conforme yo empecé a andar en las cosas de Dios, y ahora me siento libre. No quiero decir que yo me quiera sentir en una libertad de que yo me voy a la hora que yo quiera, yo me voy al baile, yo me voy de compras, y aunque él se quede enojado, no, hermano. La libertad que Dios me dio es que yo ya siento valor de irme a las cosas de Dios, y el Señor acomoda todo. Cuando tú llegas, tu familia está tranquila, tu familia, hay paz en tu hogar. Si llegas que tu familia de repente está enojada, tu esposo, tu esposa, pero tú llegas con esa paz y no permitas que te la robe nadie, porque de ti depende si tú llegas con esa paz y que el enemigo te la robe. No, tú tienes la llave de decir: yo no te permito que tú me robes mi paz, porque yo traigo en mi corazón uno más poderoso que tú. Entonces, en lugar de ponerte al tú por tú con tu esposo o tu esposa, empieza a orar por ellos. Mentalmente es bueno aprenderse muchas oraciones de memoria. Por ejemplo, la Magnífica es una oración poderosísima. La oración de San Miguel Arcángel, el Credo. Esas oraciones son poderosas para hacérselas al esposo, a la esposa, orar por ellos, por los hijos. Si andan en un vicio, orar por tus hijos. Eso es buenísimo. En lugar de que uno vaya a la brujería a quererse vengar, hermano, nada bueno trae. Yo lo digo por experiencia. Las venganzas
trae más dolor a tu corazón. Nada bueno vas a sacar de una venganza. Mujer, que estás pasando lo mismo que mi historia, si tú te identificas conmigo, con esta historia que yo he contado, yo no la cuento con orgullo, sino que todo esto sea para la gloria de Dios, que aquellas mujeres que se sienten indignas, que se sienten sucias, que no se sienten dignas de acercarse a las cosas de Dios, es el momento, hermanas, que se deben de parar. ¿Por qué? Porque el enemigo las quiere ver con la cabeza agachada, no las quiere ver con la cabeza levantada. El enemigo nos quiere ver derrotadas. ¿Por qué? Porque a nosotras las mujeres nos tiene rabia. ¿Y saben con qué se desquita? Con que el marido se vaya con otra. Pero ¿saben qué, hermano? Si tú estás casada por la iglesia, ese sacramento va a hacer que el Señor haga retroceder a tu esposo, a poner sus pies sobre la tierra. Yo lo estoy viendo en carne propia. No te rindas, hermano. Yo pensaba, dijo, pues yo ya me sentía perdida. Pero no, el Señor no te deja perder si tú no quieres. Si tú levantas tu mirada al cielo, Él te va a sacar de ese fango. Entonces yo les digo, con esa confianza, con esa valentía que el Señor ya me ha dado, de orar por tu familia. Si tú no te levantas a orar por tu familia, el Señor te va a pedir cuentas. Yo ahora me duele mucho porque dejé crecer a mis hijos no enseñándoles las cosas de Dios. Los dejé que se crecieran como se les diera la gana, dejándolos en su cuarto. No hablaba, me pasó lo mismo que mi mamá con mi papá. Volví a repetir la misma historia con mis hijos. Y pues es doloroso porque los hijos sufren demasiado, más ahorita con la tecnología, hermanos. En lugar de que les den teléfonos, hermanos, llévenselos a la iglesia. Empícenlos a llevar desde chiquitos, no los pongan excusa que sus hijos están chiquitos. Es el momento que sus plantitas crezcan como derechitos, no se crezcan como se les dé la gana. Que todas esas mujeres que están llorando, que sienten que nadie las quiere, sí hay alguien que nos quiere, pero no podemos mirarlo por el dolor. Pero levántense y busquen grupo de oración. Yo no sabía, muchas mujeres no saben qué es un grupo de oración. Yo hasta los 40 y tantos años vine a saber qué era el Santísimo. También visitar el Santísimo tiene un gran poder, porque yo ya lo he comprobado. Yo las cosas que yo le he pedido a Jesús en el sagrario, Él me las ha concedido. Una vez miré a unos muchachos que llegaron con su ropa con vestidos anaranjados de su trabajo, y le dije a Jesús, ay Jesús, un día quisiera ver a mi esposo, aunque sea así de mugroso, lo quiero ver aquí, Señor. Dame licencia de ver que Él llegue aquí, Señor. Mira, hermano, así llegó mi esposo al Santísimo. Yo cada vez que salía yo de mi hogar, que salíamos a otro lado, le decía, aunque sea un minuto, dame chance de ir a ver a mi Jesús. Y mi esposo se molestaba mucho y así, Señor, ya te lo doy aquí, te lo presento. Mira, Señor, no tomes en cuenta lo que Él es. Él no te conoce, pero tú sí lo conoces a Él. Y así, entonces mi esposo a veces se quedaba enojado en el carro y yo le decía, Señor, ahí está tu hijo. Tú lo conoces, yo no lo conozco. Y cuando yo sentía, mi esposo ya llegaba ahí conmigo. Y así, como yo también se lo pedí que llegara con su ropa mugrosa, su ropa de color anaranjada, mi esposo llegó. Otra vez yo lloré también porque mi nietita no estaba bautizada. Le dije, Señor, y yo llevé a mi nietita al sagrario ahí en el Santísimo. Y dije, Señor, miran que sacon de esta agüita, yo quiero que mi nietita quede bautizada, pero te pido, Señor, que toque sus corazones de sus padres para que la bauticen. Y era mi dolor. Yo lloraba porque mi niña estaba grandecita y no la bautizaban. Mire, en la tarde me da la noticia a mi hija, mamá, vamos a bautizar a mi niña. Y mira, qué grande es Jesús cuando tú le pides. Él dice en el sagrario que el mundo prefiere comer salvado. Y miren, hermano, yo a esta edad, que se van a reír, pero yo no sabía que era salvado. En estos días, Él siempre me repetía esa palabra. El hombre prefiere comer salvado
y no de lo que yo tengo aquí, que mi corazón está desbordándose de ríos de agua viva, y que salgo afuera del parqueadero y que empiezo a buscar que era salvado. Hermanos, es la cáscara. Yo no sabía que era eso, pero el Señor siempre me repetía esa palabra. Y es la cáscara que muele el molino, dice, y que se desecha. Y el hombre así no quiere ir al sagrario, al Santísimo. El Santísimo está solo. Él allí está desbordándose de amor para darnos, todos los que no andamos buscando amor en los bailes, en las fiestas mundanas. Allí está, Señor, y no falta nada ahí cuando tú vas ahí. No necesitas buenos zapatos, no necesitas buena ropa para sentirte feliz. Mira, cuando tu corazón está sanado, está lleno de amor, no ocupas nada. No ocupas ropa lujosa, no ocupas andar con tus uñas largas, no ocupas andarte maquillando para sentirte feliz, hermana. El corazón cuando está lleno de ese amor, todo es bonito. Todo es feliz, todo te hace feliz. No importa que tú vivas con tus chanclas, lo que importa es lo que tiene dentro de tu corazón. Cuando tienes a Jesús dentro de tu corazón, tienes todo, no te falta nada. Yo les quiero decir que todos los que estén buscando amor en otro lado, no mendiguen amor en su pareja, no mendiguen amor en los bailes, no mendiguen amor en el mundo. Busquen a Jesús en el sagrario. Allí van a tener todo lo que buscan en el mundo. Allí Jesús te está regalando cosas gratis, muchas bendiciones. Allí puedes sanar sin pagar ni un quinto. Cuando muchas personas estamos buscando con los brujos, quitándote tu dinero, lo poco que estás ganando. Yo eso lo hice también, hermano. Mis hijas siempre yo las decía, yo voy a llevar a mis niñas a las limpias, hermano. Cuando yo me di cuenta, dice que cuando tú pases tus hijos por el fuego, Dios te va a pedir cuentas de eso. Dios mío, cuando yo vi esa lectura de la Biblia, me dolió tanto, me dio tanto terror, porque yo dije, Dios mío, yo pasé a mis niñas por ese fuego. Perdóname, Jesús. Uno prefiere las cosas automáticamente rápido, pero Jesús también te puede sanar en segundos, hermano, y sin cobrarte nada, sin llenar en lugar de que tu casa se te llene de oscuridad, se te va a llenar de claridad. Y yo les digo a todos esos hermanos que no vayan al camino fácil, porque tienen muchísimas consecuencias. Yo hasta el día de hoy todavía sigo pagando esas consecuencias, hermano. No ha sido fácil, he tenido que hacer muchos méritos para que el Señor me perdone, pero yo me voy de este mundo y no voy a acabar de pagar todo lo malo que hice en este mundo. Pero muchas veces lo hacen no por ignorancia, pero cuando ya el Señor te quita esta venda de tus ojos, ya no hay excusa, hermano. Ya el Señor te va a pedir cuentas de todo lo que tú hagas en esta tierra. Y yo les puedo decir que cuando tú tienes a Jesús ya no te importan las cosas del mundo. Y la oportunidad es aquí. Después de que el alma se vaya, no hay oportunidad.